podemos leer. ¿Todos tienen su Biblia? Amén. El estudio bíblico está basado en Romanos, capítulo 11, y tiene que ver con las primicias para el Señor. Acuérdense que estamos en los primeros días del año, y bueno, como usted ve, el problema que tienen muchos cristianos es este: no ponen en primer lugar al Señor. Por eso usted va a ver en todas las iglesias, incluso de Mar del Plata, que cuando empiezan a agarrar trabajo en temporada no queda nadie, no vienen los cultos de oración, no se preocupan por reunirse. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que después con el tiempo las personas tienen que volver a remontar de a poco en todo el año lo que perdieron en 2 meses. Todo lo que hicieron en el año en 2 meses lo pierden. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 11, el versículo 36. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Le vuelvo a repetir: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel ya se le enseñaba a que primero pongan al Señor. Si usted busca en el Antiguo Testamento va a encontrar que una de las leyes que le dio al pueblo, acuérdense que salió de Egipto y bueno, no sabían cómo moverse, entonces Dios tuvo que hacer los 10 mandamientos para que el pueblo entendiera cuáles eran las reglas. Una de las reglas que le decía: adorarás a Jehová tu Dios primero, y así sucesivamente les hacía ver que era para él el primer lugar. Entonces, a través de las generaciones, muchas personas que estuvieron en el pueblo de Israel o que eran israelitas fueron tomando ese compromiso con Dios. Entonces, ¿usted qué va a encontrar? Voy a bajar un poco Usted va a encontrar que muchas personas que están escritas, muchos personajes, a través de esa obediencia lograron grandes cosas. Por ejemplo, conquistaron naciones, conquistaron tierras, ganaron batallas, y también hasta llegaron a ser gobernadores de países extranjeros que ni pensaban, pero siempre fue porque si usted lee los testimonios de ellos, que están escritos, va a encontrar que siempre pusieron a Dios primero. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser que un profeta como Elías, Eliseo, hacían tantas señales y yo oro y no pasa nada? ¿Cómo puede ser que Moisés levantaba la vara y se abría el mar? ¿Cómo puede ser que Josué levantó la mano y se frenó la tierra y el sol se detuvo? Bueno, todas cosas, ¿cómo puede ser? Bueno, porque era gente que ponía primero a Dios. Entonces era gente que sabían primero tener una relación con Dios. Bueno, justamente la Iglesia Cristiana Evangélica, ya que pertenecemos a esta nominación, se ha ido como diluyendo. Se ha ido diluyendo el compromiso de estar primero con Dios. Entonces, usted va a encontrar que escasean en las iglesias los milagros, no solamente en la evangélica, en la bautista, en la metodista, en, no sé, en la católica, en todo lo que es pseudo cristiano o cristiano, se maneja todo por algún estudio bíblico, pues después lo sobrenatural no pasa nada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se apagó todo eso? Bueno, porque el humano de alguna manera fue dejando el lugar para otras cosas en vez del Señor. Entonces, por ejemplo, usted va a fijarse cuando lee la historia en Ezequiel, la historia de Satanás. Satanás era un querubín, dice que era un querubín que estaba en un rango muy alto, y el tipo parece que empezó a ver que era bueno ser como Dios. Y se desvió de tal manera que, bueno, en primer lugar se quiso poner él. Entonces usted va a ver que a través de este muchacho, justamente los cristianos tenemos una gran lucha, porque él fue echado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles, y son los que hacen la guerra a la iglesia. Pero si usted ve, aún siendo querubín, el tipo puso en primer lugar su vida, su manera de ver las cosas,
y fue la primera caída grande que tuvo el cielo con Satanás. Entonces, cada persona que de alguna manera ha llegado a recibir cosas de Dios y después como que empieza a, bueno, yo también lo podría haber hecho, o no le da el primer lugar a Dios, se empieza a desvanecer. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 2. ¿Por qué ponemos este texto? Bueno, porque así como el diablo, también uno como cristiano tiene que tener cuidado de que cuando vos cambias los roles y pones a Dios en segundo, en tercero, cuarto lugar, la presencia de Dios en tu vida se apaga. Eso te lo va a ver. Te voy a hablar un poquito de eso. Por eso es importante que usted se acuerde de lo que dice la Biblia acerca del lugar de Dios. Vamos a leer el versículo 2 y 13 de Jeremías capítulo 2. Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolad en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y que dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, acá usted va a ver cómo el Señor de alguna manera le está diciendo a su pueblo que la persona, al dejarlo en segundo lugar, de alguna manera entra en maldición. A veces no es la iglesia el problema de que la persona sea. A veces la persona no tiene ese incentivo o esa convicción de que hay que servir al Señor. Entonces, ahí tienen dos textos que hemos leído. Vamos a leer el tercero, de Mateo capítulo 6. Este es el más conocido. Mateo 6 en inglés. 6. Me enseñó mi esposa. Ay, Dios. Toma control. 25. Dice la afán y la ansiedad. Amén. Esto cuando está en rojo, para los que son nuevos como don José, lo escribió el Señor Jesús. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, gente que no está en la iglesia, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es la parte que más le interesa, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana será su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que fíjese el versículo 33. Dice que si vos pones en primer lugar al Señor, las demás cosas que dice Serán añadidas. serán añadidas. Entonces, usted se va a dar cuenta a veces que las personas al ir alejándose de la búsqueda de Dios, estando en la iglesia, empiezan a tener problemas.
Eso lo va a ver en muchas iglesias. Así que usted va a venir capaz que 20 a una iglesia y dice, ¿por qué el hermano fulano nunca prospera? Siempre con su bicicleta, su poco trabajo, haciendo changuitas, no puede comprarse un auto, no puede comprarse ropa, no puede mantener a sus hijos. Bueno, porque a veces las personas no entienden que dentro de la iglesia hay una parte que se llama cobertura. Las iglesias, en alguna manera, si usted lee algo sobre lo que estamos estudiando, los liderazgos de intercesiones, va a encontrar que la iglesia es un portal espiritual. Le vuelvo a repetir, a algunos que les gustan las puertas. La iglesia es un portal espiritual, por eso Cristo dice, yo golpeo, y si me abrís, bueno, la iglesia es un portal espiritual. Entonces usted cuando encuentra que las cosas empiezan a pasar en la iglesia y le empieza a funcionar, es porque el Señor entró y empezó a traer bendición. O sea, hubo una visitación del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristiano empieza a pasar como pasa ahora? No, yo no puedo hacer trabajo ese porque gano no. Bueno, dice como decía Jeremías, levanta cisterna, pero que no retienen el agua. O como dice el otro texto, que no me acuerdo, dice, en vano es que el hombre trabaje si no está quedado en la casa porque echa el saco roto. ¿Entiendes? Pero usted va a trabajar mucho. Y lo pone por acá y cuando sale con él, se le va un montón de billetes por otro lado porque usted lo puso primero al Señor. Esto es para el cristiano. Este es para el cristiano. Si vos sos como Maduro, bueno, tenés mucha plata. Pero el problema es que después lo llevan preso. Pero bueno, hay gente que hace mucha plata. Yo le contaba justamente ayer cuando estaba haciendo el estudio bíblico con mi señora, que yo a lo largo de mi vida, al ir trabajando, he trabajado con gente que eran de mucha plata. La diferencia entre una persona común y esa gente es la plata. Pues después tienen la misma vida que nosotros. Tienen problemas con su matrimonio, problemas con sus hijos, problemas de salud. O sea, no se escapan de eso. Lo único que tienen un poco más de dinero. El cristiano tiene que entender que dentro de la iglesia y la búsqueda de Dios empieza a tener una cobertura. Una cobertura. Así que usted cuando está en la iglesia, primero recibe los pastores cobertura del otro que lo levantó. Después la persona cuando ora por lo que viene acá, le da una cobertura. Pues hay gente que está en la iglesia y saben que en la iglesia están bendecidos. Pero cuando la gente ya empieza a poner en segundo lugar o tercer lugar a Dios, eso se apaga. Eso se apaga, usted lo va a ver. Yo siempre cuento al muchacho acá, a veces cuando le cuento a gente que prosperaron, muy prosperada en la iglesia, y después de golpe se empezaron como a desentender, como todo con el tiempo, y no uno, vi unos cuantos, como con el tiempo eso se fue cayendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, en lo económico o en lo que hagamos, poner siempre al Señor. Amén. Mire, yo, por ejemplo, cuando empecé, en el 2000, creo que sí, nunca puse primero los trabajos que Dios. Yo le decía, por ejemplo, yo trabajaba por cuenta mía, y a veces cuando hacía un trabajo le digo, mire, tal día no voy a venir, tengo cosas que hacer. No le decía, no, porque voy a la iglesia, tiene que ir tanto. No, ese día no puedo venir. Pues si vos le decís, ¿podés ir a la iglesia? Sí, no puedo ir a la iglesia, empieza a hacer todo un lío. Entonces yo decía, no puedo venir, tengo que hacer otro trabajo, otro compromiso. Así que nunca le di primer lugar a los trabajos. O sea, quedarme un mes sin ir a la iglesia, si faltaba una vez de vez en cuando, bueno. Pero hay gente que se la pasa faltando. Usted fíjese acá. Y en las iglesias grandes como Mar del Plata, que también pasa lo mismo. Yo me acuerdo que el pastor le decía, y viene la temporada y después vienen todos que le oren. Está a los diezmos, pero está con un montón de problemitas espirituales. Entonces, dice, ¿por qué empezamos a perder lo que habíamos logrado en la iglesia? Bueno, por ejemplo, esto puede pasar en la parte de negocios, en la parte de matrimonio y en la parte también familiar de nuestros hijos. Entonces, a veces las personas no entienden que dentro del sistema espiritual se mueve mucho también lo que es el dinero. El mundo está sostenido por eso. O sea, si vos no tenés trabajo y no tenés plata, no te puedes mover.
y también ese dinero sirve para sostenerte, de comprarte ropa, de comprarle mantención a tus hijos, o querés tener casa, querés tener un auto, bueno, todo se maneja con dinero, no hay otra manera, a no ser que seas una persona con grandes herencias. Entonces, a veces las personas tienen el problema de que entran a la iglesia, lo comentaba recién, y cuando empiezan a recibir grandes bendiciones, dejan de lado a Dios. Porque dicen, bueno, yo lo puedo hacer. Aleluya. Y entonces no le dan la gloria a Dios, sino que ellos piensan que por su manera de moverse, han prosperado y han salido de muchos problemas económicos. Así que eso es uno de los problemas que pueden tener mucha gente a veces cuando no pone primero a Dios. Cuando estoy en el matrimonio con mi esposa, con mi esposo, porque a veces también tengo problemas y hay división, hay peleas grandes, a veces algunos de los matrimonios pueden caer en adulterio, en fornicación. Bueno, porque se ve por todos los métodos que vos ves o por todas las vueltas que le das, que alguno de los dos, algunos, no puso primero a Dios. Porque son pruebas que vos tenés que saber manejarlas. Cuando vos tenés una esposa y sos cristiano o sos un esposo, hay situaciones donde vos tenés que tener cuidado y siempre tenés que hablarte de Dios, no de vos mismo. Te voy por vos mismo, bueno, pasa así. Yo acá, antes de ser pastor, conocí muchos pastores que eran pecados y no los levantaron nunca más. No se pudieron levantar, por una cosa o por otra. Y después con nuestros hijos, bueno, también tengo que tener cuidado, a veces cuando tenemos hijos, ¿qué libertad le damos? Porque vos ya sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. O sea, cuando uno está en el mundo no sabe. Acá, por ejemplo, cuando yo era más joven, toda la gente que era de andar a la noche tenía los pibitos ahí, le daban cerveza, pibitos de 10 años, bueno, eso no lo guarda. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo criar a nuestros hijos y poner primero al Señor en la crianza de nuestros hijos. Tenemos que saber administrar la libertad que les damos, tenemos que tener cuidado con las amistades que tienen, la vestimenta que se ponen, cosas adecuadas para que después ellos de mañana digan, sí, pero acordate que vos me dijiste esto que estaba bien. Puede ser que ellos mismos van a ser jueces nuestros. Entonces, ¿por qué a veces se van? Bueno, a veces se van por eso, porque a veces no hay en la casa, el padre y la madre ponen primero a Dios. Por eso veo que está esto de la misionerita y los exploradores. Tuvieron que inventar ese sistema en las iglesias de Estados Unidos porque la gente joven de 14, 15 se iban a pandillas. Entonces, tuvieron que orar para que el Señor les dé una manera de que los pibes de chiquitos ya empiecen a poder. Por ejemplo, yo tengo un hijo ahí, aquel muchacho que está allá, y una hija, ¿no? Les cuesta servir a Dios. O sea, ponle, sí, te lee. ¿Viene? Sí, viene. Está, pero tenés que decirle vos. Yo cuando era chico, me acuerdo que mi papá me decía, bueno, son las 11, las 12 que estás preparado para ir a predicar. No me preguntaba si podía, si me sentía bien, como frío que te partía las orejas, me acuerdo de esa época, y tenía que ir igual. Entonces, de alguna manera, después me sirvió. Después me sirvió. Porque cuando yo empecé la iglesia de más grande, no falté nunca. Creo que una sola vez tenía fiebre. Y mire que era lejos la iglesia, era en Mar del Plata. Entonces, poner a Dios primero es muy importante en muchas áreas. Acá puede enumerar muchas partes de que los cristianos a veces fracasan por no haber puesto a Dios en primer lugar. Vamos a leer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, ¿lo encontró? Versículo 8. ¿Lo encontró ahí? Amén. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto fíjese, a veces la persona tiene problemas económicos en la iglesia. Hay problemas económicos, porque está
batallando con demonios, usa una parte de la Biblia, pero la parte que tiene que ver con los diezmos, ofrenda y primicia, no le gusta, no le molesta. Entonces, ¿qué pasa? Después tiene muchas cosas frenadas, porque dice, bueno, esta parte es un invento de la iglesia cristiana. Usted se fija en el Antiguo y el Nuevo Testamento, habla de maneras que el cristiano puede prosperar. El diezmo, uno acá está refiriéndose en la época de Melquisedec, y que Cristo también era como una especie de simbolismo entre Melquisedec como sumo sacerdote y Cristo. Acuérdense, si usted leyó, Abraham fue uno de los primeros que diezmó. Si usted lee la historia, Abraham prosperó mucho. Uno habla poco de la plata en la iglesia, pero la plata es necesaria. Porque, volvemos a repetir, vivimos de lo que trabajamos. Pero Dios puede abrir puertas, mayormente en la iglesia cristiana evangélica, no todas las iglesias, pero en algunas iglesias grandes, los pastores siempre te incentivan a que seas tú empresario. Vos tenés que ser empresario. Entonces vos salís del sistema. Es una manera de que Dios también te puede prosperar, porque es parte del sistema de Dios. Fíjese Jesús trabajó carpintero un tiempo y después se dedicó al ministerio. Entonces, una explosión. ¿Qué pasa con la parte de dinero en la iglesia y la parte de prosperidad? Si usted tiene un matrimonio y no hay plata en la casa, hay problema. Capaz que la esposa lo ama mucho, o el esposo lo ama mucho, pero pasa un mes, pasa 2 meses, no tiene trabajo, no tengo trabajo, pasa 4 meses, entonces pues, hay problema. Cuando son cosas así, porque hay demonios. A los demonios les gusta mucho frenar la economía, porque si te frena la economía, te frenan todo. No puedes comprar cosas buenas, no puedes renovar la casa, no puedes hacer nada. Entonces uno tiene que ser en esa parte bien claro con las bendiciones que Dios da. Por eso cuando si usted ofrenda, o usted diezma, si está acostumbrado a diezmar, fíjese que yo no digo a nadie que diezme el que quiere. Pero si usted es una persona que decide diezmar, usted agarra así, usted cobra la plata, lo primero que saca es la parte de Dios. Y después el otro es que le va a alcanzar. Hay gente que hace al revés. Yo digo, tenía amigos que hacían así. Agarraban lo que cobraban, pagaban todo y lo que quedaba, bueno, se lo daba a Dios. Bueno, a Dios eso no le gusta, por eso es el primero Dios. O como los judíos, ¿qué hacían los judíos? Bueno, algunos judíos como diezmaban, agarraban la plata, tiraban para arriba, lo que agarraba Dios quedaba y lo que quedaba abajo se lo quedaban. Era una broma. Muy bien. Entonces dice que la persona cuando empieza a poner a Dios primero, lo primero que usted tiene, cobertura del cielo, pero también tiene cielos abiertos, que usted se lo puede encontrar en Malaquías, que es cuando habla de cielos abiertos. Cielos abiertos porque usted recibe todas las bendiciones. Dice que todas las provisiones vienen de arriba. Amén. El agua, el sol, la luna, la lluvia, y todo es para que después que está en la tierra empiece a crecer y a prosperar. Amén. Entonces a veces los iglesias, en las iglesias no enseñan acerca de muchas cosas y el pueblo a veces se mantiene como ignorante y está un tiempo y después se aburre y se va a las iglesias. Entonces va a contar los tipos que estuvieron acá hace 4 o 5 meses en otra iglesia. Allá va a tener, después lo va a encontrar en otro lado y se hace como un círculo, como un circuito, de donde el cristiano no le encuentra la respuesta a Dios. Por eso es importante que usted también dedique tiempo de oración y ayuno. Ahora en esta semana que viene, todos vamos a entrar en ayuno los que quieran. Vamos a entrar en ayuno, el equipo de acá de, ¿cómo se llama? De intercesión. Porque este 2026 tiene que ser un año donde la iglesia pase a otro nivel. Acuérdense que estuvo hablando todo el año pasado. Amén. Y usted tiene que tratar de alguna manera de poner al Señor en primer lugar. Tenés que acostumbrarte. Tenés que acostumbrarte. Porque es cuestión de probar hasta que en el momento de tu vida funcione. Así pasó con el matrimonio con Victoria. Yo aprendí que en Mar del Plata, poner en primer lugar a Dios, hacer lo que le corresponde a Dios y después el otro viene a Dios. Y así fue. Cuando vos menos no lo esperás, tac, aparece la parte que Dios te responde. Amén. Si uno constantemente está poniendo a Dios en tercer o cuarto lugar, usted va a ver que no va a avanzar nada, porque a Dios no le gusta. Dios es un Dios celoso. Es un espíritu celoso. Y por último, si alguien quiere leer, ya que estamos en Año Nuevo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Usted que está con el celular. Filipenses 4:19. 4,
Me dijo pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué dice? Suplirá todo Lo que os falte. lo que os falta. Y habla de Cristo. Bueno, para los que no saben mucho o no entendieron mucho, cuando te enseñan sobre teología y habla de Cristo, dice que Cristo es el todo de todo. Amén. Todo lo que hay sobre la tierra y todo lo que hay en el cielo para uno lo puede pedir si usted se ordena con el Señor. Y eso es cosa que usted la va a ver, ¿sabe cuándo también? Cuando hay milagros. Todavía acá no hay milagros sobrenaturales, así que se les tiran los ojos, las piernas. Bueno, no conozco que va a menos por las piernas, las manos. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a decir, mirá, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, eso viene del cielo. No es que los pastores lo tienen acá y lo... No, eso viene del cielo. Hay testimonios de hombres que se les tiraron las piernas. No, pero que le salieron hígados nuevos. Ah, sí, bueno. Bueno, todo eso viene del cielo. Pero acuérdense, los dones y los ministerios se desarrollan siempre cuando uno pone a Dios primero. Así que si va a una iglesia o ves gente que son cristianas que siempre están chatos, es porque, bueno, en ningún momento han puesto al Señor en primer lugar. Así que muy bien, el hermano Roberto va a levantar la ofrenda que quiero ofrendar y después vamos a hacer así, escuche con las comidas para que no se descontrolen. Todos los que frutas la vamos a dejar en esta mesa y vamos a otra mesa y después yo voy a hacer unos licuados y los reparto. Porque gaseosa de uno solo, el otro es vino, no creo que como toma vino. Así que bueno, Roberto, si querés pasar.